bienvenidos a un video nuevo donde estaremos abarcando los diferentes temas del libro de matemática de SMATE de segundo año bachillerato. Vamos a estar abarcando algunos temas, preferiblemente uno de los más confusos o que tengan una mayor deficiencia, ¿verdad? De lo que son la unidad número 5. Vamos a tratar de ver las propiedades generales, las definiciones y algunos ejemplos que nos van a funcionar para así ya no tener esa deficiencia dentro de lo que es estos temas. Los temas que estaremos abarcando son de funciones inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Así es, sin que más, empecemos con el video. Tenemos ahora lo que son las funciones inyectivas. Estas funciones inyectivas se define, se puede definir como la relación entre dos conjuntos en la que cada elemento del primer conjunto le corresponde a un elemento del segundo conjunto. Es decir, tenemos un conjunto inicial que podemos identificarlo, por ejemplo, con letras A, B y C, y un conjunto final que lo podemos identificar con números 1, 2 y 3. Tenemos estos números acá. Entonces, lo que podemos identificar que tenemos un conjunto inicial, vamos a colocar aquí inicial y un conjunto final, en el cual nosotros vamos a poder observar que se da una relación, es decir, que tanto como el conjunto inicial le corresponde a uno del conjunto final, así viceversa, es decir, del conjunto inicial tomamos lo que es el valor de la A. El valor de la A yo le voy a asignar un valor, es decir, del conjunto final, por ejemplo, del A pasa lo que es el 1. Luego el B pasa directamente a lo que es el 2 y el C. A estos conjuntos iniciales le corresponde solamente uno del conjunto final. Entonces, las funciones inyectivas son aquellas donde del conjunto inicial sí y solo sí le pertenece solo a un término del conjunto final. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, estos mismos valores A, B y C, y tengo valores 4, 8 y 6, y vuelvo a decir, este es el conjunto inicial y este es el conjunto final. Entonces, yo vengo y al hacer el cálculo me sale que A le equivale a 8, que B le equivale a 8 y a C le equivale a 6. ¿Qué pasa aquí? Esta función que podemos ver acá, esta sí corresponde a las propiedades de una función inyectiva. ¿Por qué? Porque podemos observar que tanto el valor A, B y C solo le corresponde un valor final, que es 1, 2 y 3, el A con el 1, el B con el 2 y el C con el 3. En cambio, en esta función que podemos observar aquí, vemos que el A le corresponde al 8 y el B también le corresponde al 8, es decir, que el 8 recibe dos iniciales y esto ya se va fuera de lo que son las funciones inyectivas. Por lo tanto, esta función que se podría reflejar aquí ya no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque solamente le tiene que pertenecer al final uno del inicial y no puede ser dos, ¿verdad? Igual, no importa si, por ejemplo, aquí puede haber un 4, un 5. Pueden quedar valores finales vacíos, pero siempre y cuando tengan acá un solo correspondencia y no haya dos un mismo número. Tenemos ahora lo que son las funciones inyectivas, pero lo vamos a determinar si es inyectiva o no de la manera geométrica, es decir, ya trabajando lo que es el plano cartesiano. Ya aquí tengo la función 2x menos 6. ¿Qué indica esto? Que yo a darle un valor de x, a obtener el valor de y, yo voy a utilizar esta función o esta fórmula, se podría decir. Entonces, si aquí equivale a 1, a mí, al hacer los cálculos, 2 por 1, 2, menos 6, me da menos 4. Igual, si aquí equivale a 2, 2 por 2, 4, menos 6, menos 2, y así sucesivamente fui encontrando los valores. Entonces, al situar estos puntos, si tenemos 1 en x, menos 4 en y, 2 en x, menos 2 en y, 0 en 3, 4 en x, 2 en aquí. Al tener lo que es la recta o la gráfica ya trazada, yo voy a trazar una recta
horizontales significa que va a estar paralelas a lo que es el eje X. Entonces, yo lo que voy a hacer es trazarlas, y al trazarla, esta recta solo tiene que tocar una vez mi gráfica, es decir, solo tiene que intersecar una sola vez, porque si ya esta recta interseca dos o tres o más veces, ya la función ya no va a ser inyectiva. Entonces vengo yo y hago una línea recta, por ejemplo en el 3, empiezo a hacer, yo observo aquí que me intersecta una sola vez, y por más que yo haga acá, porque esta gráfica sigue subiendo y esta aquí baja, entonces por más que yo prolongue lo que es la línea, solo me va a tocar una vez. Igual podemos hacerlo aquí en el -1, vengo a una línea, podemos observar que solo intersecta una sola vez, igual sigo prolongando y ya no me va a intersecar. Entonces significa que esta función sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque solo me intersecta una vez a las líneas que yo he trazado, y esto lo podemos hacer un montón de veces a manera de estar más seguro. En el 2 pues aquí, en el 1 igual acá, y ahí mismo yo verifico que sí es inyectiva. Ahora bien, tenemos lo que son las funciones sobreyectivas. ¿Qué indica esto? Que, bueno, ¿cómo la definimos? Cuando una función es sobreyectiva, si cada imagen del dominio o del grupo inicial, como hablábamos antes, le corresponde una del grupo final. Por ejemplo, tenemos otra vez A, B y C. Tenemos 3 y tenemos acá 1, 2, 3. Vamos a poner aquí un D también. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo quiero saber si mi función es sobreyectiva, tenemos del grupo inicial, en este caso puede ser el dominio, ¿verdad?, en el eje de las X, y el recorrido, que es el que toma del grupo inicial al grupo final. Entonces yo voy a decir, tengo lo que es el A, entonces me hace un recorrido hacia el 2. El B me hace un recorrido hacia el 1. El C me hace un recorrido al 3. Y el D me hace un recorrido al 2 también. Entonces, ¿qué indica esto? Si yo quiero saber, aquí ya podemos decir, no, es que ya no es inyectiva. Bien, porque tenemos dos valores, un solo número. Pero aquí la única que nos importa para saber si es sobreyectiva es que a cada uno de los valores finales le corresponde un valor inicial, sin importar si este se repite o no. Entonces, si yo veo acá, tengo los valores del inicial A, B, C y D, y el valor final 1, 2 y 3. Entonces, por ende, yo veo que al 1 le corresponde 1, al 2 le corresponde los 2, y al 3 le corresponde solamente 1. Entonces, yo voy a decir que sí es sobreyectiva, porque a cada uno de los valores finales le corresponde por lo menos uno del valor inicial. Entonces, esta sí es sobreyectiva. Pero yo vengo y tomo y veo otra vez A, B, C, D, y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vengo y dice, el A voy con el 2, el B con el 1, el C con el 3 y el D con el 4. Aquí ya no es sobreyectiva. ¿Por qué ya no es sobreyectiva? Porque podemos observar que sí, a los primeros 4 valores le corresponde un valor inicial, pero al 5 no le queda un valor inicial. Por ende, ya no es sobreyectiva, porque el valor final no le corresponde ninguna imagen del valor inicial, del grupo inicial, perdón. Entonces de ahí ya no es sobreyectiva, porque me están dejando el 5 solo, ¿verdad? Entonces esta ya no es sobreyectiva. Y esta es una de las formas que podemos utilizar para lo que es identificar las funciones sobreyectivas. Definiendo lo que son las funciones sobreyectivas, vamos a tomar en cuenta uno de los ejercicios de lo que presenta el libro de ESMATE. Por ejemplo, tenemos el valor f, voy a tomar el ejercicio A, f va a ser igual de los reales a los reales, y nos dice que x sobre x. Entonces, ¿qué significa esto? Como yo les explicaba anteriormente, teníamos un conjunto de salida, un conjunto inicial, y teníamos un conjunto de llegada, el cual llegaba, ¿verdad?, valga la redundancia, la imagen de lo que es el conjunto inicial. Entonces, el problema no está dando esto, que son el conjunto de salida, en este caso vamos a leer el conjunto inicial y el conjunto de llegada. Vamos a poner así. Entonces, esto lo está indicando de que
nuestro conjunto de llegada y nuestro conjunto inicial son los números reales. Ahora bien, hay que tomar en cuenta este término, este concepto para poder resolver lo que son estos problemas. Nosotros, para resolver estos problemas, tenemos que tener en cuenta que el rango de nuestra función tiene que ser igual al conjunto de llegada de nuestra función. En este caso, el que se nos presenta. Entonces, nuestro rango tiene que ser igual al número de los números reales. Entonces, yo empiezo a resolver lo que es nuestra ecuación. En este caso, como bien lo veíamos en el problema inicial, nuestro f de x va a ser en este caso x. Por lo tanto, si nosotros observamos que f de x va a ser igual a x, entonces indica que toda aquella función o todo aquel rango, por ejemplo f de x va a ser igual a y igual a x. Entonces y no tiene ninguna restricción para ser dentro de los números reales. ¿Qué me refiero a una restricción? Una restricción puede ser raíz cuadrada de y, qué sé yo, 1 sobre y, o logaritmo de y. Entonces aquí nosotros observamos, logaritmo de y. Aquí podemos observar que este y no tiene ninguna restricción. ¿Por qué? Porque si tuviera una raíz cuadrada y no podría ser un número negativo, porque ya vemos que una raíz cuadrada de un número negativo ya no participa dentro de lo que es el conjunto de los reales. Igual acá, y no podría ser 0, porque 1 entre 0 ya no entra en el conjunto de los números reales. Igual con logaritmos. Entonces nosotros tenemos que ver que y no tiene ninguna restricción para lo que es ser un número. Entonces si x me equivale a 1, entonces y me equivale a 1. Si x me equivale a menos 1000, y me va a valer a menos 1000. Entonces, para yo formar el rango va a ser de los valores que me puede tomar y. Entonces, esto indica de que como y no tiene ninguna restricción, entonces significa que puede ir desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Infinito positivo lo podemos dar así. ¿Y qué indica esto? Si cubre desde menos infinito hasta infinito, significa que el rango son todos los valores reales. Entonces, para que una función sobreyectiva, tenemos que hacer que nuestro rango consiga con el conjunto de llegada. Entonces, si nuestro rango es los números reales y mi conjunto de llegadas o los números reales, esto significa de que la función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque tanto el rango como el conjunto de llegadas son iguales. Y así podemos encontrar de una forma analítica desde su dominio lo que es que si una función es sobreyectiva o no. Vamos a hacerlo ahora desde el método gráfico, es decir, vamos a trazar una gráfica, vamos a ver si es sobreyectiva o no. Ahora tenemos otra problemática que se refiere al problema C del libro TestMate, ¿verdad? Del tema 1.2 de funciones sobreyectivas. Tenemos que nuestro conjunto inicial es igual al anterior, ¿verdad? El conjunto inicial es los números reales y el conjunto final o de llegada es los números reales. Ahora, nos dice que x va a ser nuestro f de x, por ejemplo, este puede ser acá f de x, y aquí va a ser x menos 2. ¿Qué nos va a indicar esto? De que si en este caso f de x toma el valor de 0, entonces aquí la x se va a transformar en 0. Entonces 0 al cuadrado menos 1 igual a menos 1, ¿verdad? 0 al cuadrado 0, menos 1, menos 1. Entonces este valor de f de x va a ser igual al valor y que nosotros vamos a tomar. Por ende, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a encontrar los valores para que formar nuestra gráfica. Entonces en este caso yo ya hice todas las operaciones con menos 2, menos 1, 0, 1, 2, igual lo puedes hacer con el 3, el menos 3 y así, ¿verdad? Entonces ya encontré los valores tanto para x como para y ya he trazado lo que son las gráficas. Podemos observar que en x es menos 2 acá y sube a 3 en el eje de la y. Luego en
en x es menos 1 y en y es 0. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo tengo que identificar dentro de lo que es los valores de la gráfica, el rango de mi función, el rango de la gráfica. ¿Qué es el rango? Son todos los valores que forman la imagen de la gráfica. Entonces, ¿a dónde es el punto más bajo de mi gráfica? El punto más bajo de mi gráfica es menos 1. Entonces, mi rango va a empezar, bueno, vamos a poner por aquí. Mi rango va a empezar desde, en este caso tenemos la gráfica desde menos 1, vamos a poner, en este caso mi gráfica sí es menos 1, entonces voy a poner cerrado, vamos a tomar el valor de menos 1 y ¿hasta dónde sube? Sube hasta dónde, aquí pues hasta aquí hemos dibujado, pero esta gráfica sabemos que sube, sigue subiendo, entonces es decir, va hasta lo infinito positivo y abierto, ¿verdad? Entonces mi rango es este, desde menos 1, los valores desde menos 1 hasta infinito. Entonces yo lo que voy a hacer la misma táctica del ejercicio pasado. Yo voy a igualar el rango con mi conjunto de llegadas. Si estos dos son iguales, significa de que esta función sí es sobreyectiva, y si no son iguales significa que la función no es sobreyectiva. Entonces vengo y digo, mi conjunto, mi rango es de menos 1 hasta infinito positivo, a ver si es igual a real. Y observamos que esto no es igual, ¿verdad? Porque si nosotros pasamos esto a un valor de intervalo, entonces decimos que menos 1, más infinito va a ser igual a desde menos infinito hasta infinito. Y esto no es igual, ¿verdad? Entonces, por tanto, en este caso nuestra gráfica de aquí no es una sobreyectiva. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tomo un valor de menos 2 dentro de los números reales, ya este valor ya no va a tener una imagen en x. Por ende, ya desde ahí ya no es una función sobreyectiva. Vamos a seguir entonces con lo que son las funciones biyectivas. Esta es una de las más fáciles, porque una función es biyectiva si esta es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para que sea inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Ahora, para que una función sea sobreyectiva, basta, como hacíamos la vez pasada, encontrar el rango y hacer que el conjunto de llegadas sea igual al rango. Para lo que son las funciones biyectivas, vamos a tomar uno de los ejemplos que tenemos. En nuestro caso va a ser el primero, que es a, que es f, el valor inicial, que es los reales, y el valor de salida, que son los reales. Entonces x parte a x. Entonces, como ya habíamos resolvido la vez pasada, el valor de x es igual al valor de x. Entonces, si nosotros ponemos que x va igual a y, entonces el f de x que nosotros tenemos acá va a ser igual a y este valor de x va a ser igual. Entonces y va a ser igual a x. Entonces todos los valores que tome x va a ser los valores que tome y. Entonces por este tanto, y como no tiene restricciones, los valores van a ser desde los reales. Entonces si el rango de y son los reales y el conjunto de llegadas son los reales, entonces significa que sí es sobreyectiva. Ahora, para hacer que sea inyectiva, nosotros tenemos que comprobar que sea inyectiva también. Vamos a trazar rápidamente lo que es un plano cartesiano, tomando en cuenta la relación o la fórmula que tenemos aquí, que y va a ser igual a x. Si x igual a 1, en el caso acá, y va a ser igual a 1 acá. Entonces tenemos acá, si x vale a 2, y va a ser igual a 2. Si x vale 0, y igual a 0. Si x vale menos 1, así va sucesivamente. Trazamos lo que es la recta y empezamos nosotros a hacer lo que es a trazar las líneas horizontales. Ahora bien, si nosotros trazamos una línea horizontal en menos 2, podemos observar que solo intersecta una sola vez. Si pasa en 1, solo intersecta una sola vez. Si pasa en 2, solo intersecta una sola vez. Por lo tanto, esta función es inyectiva y es sobreyectiva. Por lo tanto, también es biyectiva.